Que el caso 11 dice medicamentos genéricos luchan por ganar más mercado en Costa Rica. Entonces ahí viene un enunciado, nos da una tabla cruzada, una tabla de doble entrada o tabla de contingencia, que tiene una variable ubicada en las filas, el tipo de medicamento, y una en las columnas, que sería colesterol, psicosis y úlceras, que son los reguladores que se utilizan. Entonces, la primera pregunta dice, si se selecciona al azar un medicamento, determina la probabilidad de que sea genérico o regulador para el colesterol. No sé si alguien la tiene, quiere compartir la pantalla o si solo nos dan la respuesta. Sería bueno ver el procedimiento que realizaron para hacerlo. Entonces sumé 178, que fue lo que me dio 12 más 84, el de la psicosis y el de las úlceras, y lo dividí entre el total, que era 472, y me dio 0,20. Y... Yo lo hice en Excel, entonces no sé si quiere que yo lo sí, comparte. está bien. Y así usted va explicando. Bueno, creo que lo hicimos igual. Ok, sí, Bueno, gracias. nada más que ese valor no me dio 0,20, pero bueno. No, puede ser porque le faltó sumar una categoría, digamos, de los genéricos tiene que sumar colesterol, psicosis y úlceras. Pero dice o regulador para colesterol, entonces yo lo que hice fue no sumar esa parte. Ajá, pero digamos, la primera determina la probabilidad de que sea genérico o regulador para el colesterol. Entonces sería de que sea genérico independientemente del uso que se le da, ¿verdad? Ahí tenemos que trabajar con el total de los genéricos, que es ese que está mostrando Luis, que es ese 178, ¿verdad? Ese es ese total. Bueno, dividido entre el total general, esa probabilidad, .3771. Profe, pero sí es... Entonces creo que fue que yo lo hice mal, porque yo sí sumé... no fue así. Yo sí hice una que me dio 178 entre 472 y también hice la de 202 entre 472. Esa sí me dio 0,43. Pero todo el resultado del ejercicio, ¿cuánto le dio? Eso que está poniendo el compañero ahí. Ajá, ok, está bien. Sí. Ok, entonces sería, ¿qué es lo que está proyectando ahí? La probabilidad de que sean genéricos. Ajá, ¿qué es esta? Esa, ajá. Después la probabilidad de que sea un regulador para el colesterol, que es ese 0,4280. Y después Aquí está lo mismo. restamos la probabilidad conjunta, ¿verdad? Si son eventos no excluyentes, entonces si se suman las probabilidades marginales, se debe restar la probabilidad conjunta. A todos Gracias, les dio igual. compañero. Con gusto. A todos les dio igual, ¿sí? ¿Hay alguna duda con ese ejercicio? Bueno. A mí me dio igual, profe. Sí, ok, excelente. .6314. El segundo. Dice, si se selecciona al azar un medicamento, determina la probabilidad de que sea genérico, dado que es regulador de úlceras. ¿Quién quiere proyectar eso? ¿Puedo proyectar una más que yo tuve una duda con ese, profe? Ese se hace con probabilidad condicional. Sí. Ok, entonces bueno, voy a compartirlo a ver si así es como se hace. Es este de aquí. Entonces dice que es 84 entre 400. Este está dividiendo úlcera genérico.
Ajá, entre la probabilidad de úlcera, ¿cierto? Punto. 228 sí es el de úlceras. Ajá. Ok, las probabilidades tratemos de trabajarlas siempre con 4 decimales, porque Ok, son valores entre 0 y 1. Entonces, ¿cuánto le da con 2 decimales más? ok. Es que eso lo hice a mano y después lo puse en Excel, entonces ya voy a... No, pero ahí mismo aumentenle 0,3684. los decimales. Ajá, Es que creo que no, es que creo que este valor... Ah, no, no, sí, sí. ajá, exacto. Punto 3684. Ujú, sí, eso les dio. Sí, profe. Ok, muchas gracias, Luis. Con gusto. Ok, la que sigue dice, si se seleccionan 2 medicamentos al azar sin reemplazo, determina la probabilidad de seleccionar de primero un regulador para el colesterol y de segundo un regulador para úlceras. Entonces, esa notita que nos dice sin reemplazo, hay que tener cuidado porque hay que disminuir el tamaño de la muestra después de cada selección, ¿verdad? ¿Quién lo proyecta? Profe, si quiere yo lo proyecto. Ajá. Sería ese. Lo que hice fue en la segunda le resté 1 al total. Ajá. Y el Y resultado es punto este. 2072. Ajá. Déjelo ahí un momentito para que revisen los compañeros y compañeras. Profe, no entendí cómo es eso. Ajá. Si quiere, Alison, ponga la formulita y nos explica cómo la hizo. Entonces, profe, ¿me puede dictar lo que decía de nuevo? Es que no me recuerdo. Ajá, dice, si se seleccionan 2 medicamentos al azar sin reemplazo, determina la probabilidad de seleccionar de primero un regulador para el colesterol y de segundo un regulador para úlceras. Ok, entonces lo que hice fue poner la probabilidad de un regulador del colesterol, ahí lo hice como una probabilidad normal, digamos, y después dice que el segundo sea para úlceras y sin reemplazo, entonces lo multipliqué por la probabilidad de las úlceras, solo que al total le quité 1, porque ya habíamos sacado un primer tratamiento, creo que era, no sé. Un medicamento. Uh -huh. Sí, exacto. Entonces, si quiere poner la formulita otra vez. Ah. Ajá, entonces ahí, como son probabilidades, entonces dividimos el total de los medicamentos de colesterol, ¿verdad? Que son 202, ese que está en azul, entre el total que está en rojo, ¿verdad? El total general. Y después eso lo multiplicamos, ¿verdad? Porque es la regla de la multiplicación para poder obtener esa probabilidad. Lo multiplicamos por la probabilidad de seleccionar a alguien de úlceras, que son 228, entre 472. Si me hubieran dicho dos medicamentos al azar y que los dos sean de colesterol, ¿verdad? Si fuera sin reemplazo, entonces la primera sería 202 entre 472 y la segunda 201, ¿verdad? Pues ya saqué uno de colesterol, entre 471. Voy disminuyendo el tamaño de la muestra en las categorías que me piden, ¿verdad? En este caso, uno es de colesterol y otro es de úlceras. Entonces, nada más disminuyo el denominador. No sé si Profe, y verdad queda que más claro. si fuera el caso de que no fuera, o sea, que fuera con reemplazo, digamos, como en ese ejemplo que usted puso que era del colesterol, lo que se hace es que se eleva al cuadrado. Exacto. Ah, ok. Sí, sería multiplicar 2 veces la misma probabilidad y ahí no se disminuyen los tamaños de muestra. Ok, gracias, profe. ¿Queda más claro? Sí, profe. Ok. Bueno, la segunda dice, vamos por aquí, el segundo ejercicio, que ya pasamos a lo que es distribuciones de probabilidad. En el examen vienen este primer ejercicio que hicimos, ¿verdad? Para obtener probabilidades conjuntas, para obtener probabilidades condicionales, este que es la suma de dos probabilidades y la resta de la conjunta. Todo eso que acabamos de hacer, ¿verdad? Los ejercicios del 1.1 al 1.3 con tabla cruzada, ahí vienen algunas preguntillas, entonces eso ya
No sé si hay alguna duda con ese tema. Tabla cruzada es las tablas de contingencia, ¿verdad? Sí, tablas cruzadas, tablas de contingencia, tablas de doble entrada. Así se les llama. Ok, y ahora los que vamos a hacer son de distribuciones de probabilidades, que también vienen en el examen. Entonces dice, si la farmacia citada vende en promedio 5 medicamentos por hora, determine lo siguiente, la probabilidad de que la farmacia venda menos de 18 en 3 horas. Entonces hay que tener cuidado. Vean que la distribución de probabilidad de la venta de medicamentos, ¿verdad? En este caso tiene una distribución de Poisson. ¿Verdad? Solo tenemos un parámetro, el promedio. Recuerden que la binomial necesito 2 parámetros, tamaño de muestra y probabilidad de éxito. Poisson 1, el promedio, y para la normal, promedio y desviación estándar. Eso es la forma de distinguir cuál distribución de probabilidad tengo que utilizar. Entonces, este nos dice que son en promedio 5 por hora. Dice que en 3 horas, ahí hay que sacar un nuevo promedio y calcular la probabilidad acumulada a menos de 18. ¿Alguien lo tiene por ahí? Pero es que yo no lo puedo proyectar, pero le puedo decir cuánto me dio. Ajá. Me dio 0,7488. Lo que hice fue sacar el nuevo promedio, que como eran 5 medicamentos por hora, entonces lo multipliqué por 3, entonces serían 15 en 3 horas. Ajá. Y la hice en Excel. Ok, y la probabilidad acumulada con 17 o con 18. Con 17, profe. Con 17, exacto, porque dice menos de 18, entonces sería menor o igual a 17. Muy bien, muchas gracias. Les dio igual, 0.7489. Sí, por ahí redondeaba el último decimal. Ok, la segunda dice la probabilidad de que la farmacia venda más de 9 medicamentos genéricos en 2 horas. ¿Quién la tiene por ahí? Que la proyecte o que nos indique cómo la calculó, tal vez. Profe, perdón, ¿cuánto dio la anterior? La anterior, .7489. Profe, tengo una duda con Sí. esa, la 2.1, digamos. Entonces, cuando yo lo vaya a poner en Excel, pongo la X 17, la media 15, y pongo falso, pongo verdadero, ¿verdad? Verdadero. En el acumulado, es acumulada menos de 0,0, ¿cuánto, perdón? 7489. Ok, sí, es que me la redondeó 0,75. Ok, gracias. Ajá, ok, con mucho gusto. Y recuerden trabajar con 4 decimales, probabilidades. Ok, la que sigue sería probabilidad de que una farmacia venda más de 9 medicamentos genéricos en 2 horas. Si alguien la tiene, que nos ayude con la proyección. Profe, ya yo proyecté. Yo bueno, la tengo, pero no sé si está buena. Póngala a ver si quiere, María. María José. Vamos a ver, entonces ahí tenemos el nuevo promedio que sería 10 porque son 2 horas. Y probabilidad de X mayor que 9. 1 menos, probabilidad de X menor o igual que 9. 5421. Ese 5421, si quiere se posiciona ahí. Profe, a mí me dio igual que a ella. a mí también. Bueno, pero ¿y cómo la no está ahí calculada con la formulita de Excel, ¿verdad? Lo Sí, sacó con no, las es que tablas. tengo una duda con eso, porque, digamos, ¿cómo hago para hacerlo en Excel si me está diciendo que X es mayor? Porque vea cómo la tiene usted en la columna C. Usted tiene 1 menos X menor o igual que 9. Entonces siempre le da la vuelta a la probabilidad. Siempre si Ok, le dicen mayor. entonces, digamos, yo lo saco como con esto, ¿verdad? Y Ajá, luego hago la resta por aparte. exacto. Así como lo tiene ahí en la Ok, D. 1 ok. menos .40, porque la probabilidad que usted tiene ahí o que obtiene de las tablas es la misma que le va a dar Excel, ¿verdad? La acumulada a menos D. Ok, y eso igual, bueno, sí, acumulado, le pongo el 1. Ajá, si quiere posiciones ahí arribita,
o a la par, Acá. donde sea, ajá, y dele la fórmula. Dele insertar función, ajá, Eso era, distribución de Poisson. Ah, no sé, la tienen en inglés. Es Poisson dist. ajá. Esta, ¿verdad? Ujú. Entonces, X sería 9, ¿verdad? Acumulado hasta 9. Ajá, el promedio sería 10 y el acumulado 1. Ahí le faltó el punto y coma, es que le puso 2 puntos. Ajá. Entonces ahora sería así. Ahí, Bueno, uno menos estos. menos eso, exacto. Ujú, exacto. Muy bien. Sí, sí, lo que quiero es que sepan también hacerlo en Excel, ¿verdad? Porque si les dan algún promedio que no está ahí en las tablas, entonces para que sepan usar la de Excel también. Ujú, muchas Gracias, profe. Gracias a usted. Ok, luego vamos con el ejercicio 3. Dice, según el informe citado, el 40% de los medicamentos que se venden en el mercado son genéricos. Si se selecciona muestra 25, determina la probabilidad de que 10 sean genéricos. Ahí, ¿cuál distribución de probabilidad utilizamos? Binomial. La binomial, ajá. Tenemos ahí dos parámetros. La probabilidad de éxito es P y N es el tamaño de la muestra. Entonces ahí nos ubicamos. N igual 25, P.40 y bueno, los que la calcularon en Excel o con los acumulados o con la simple, porque Excel nos da las dos opciones, ¿verdad? ¿Cuánto les dio? Profe, yo ahí tengo una duda, digamos, en ese caso, el número de éxitos, digamos, si lo hago en Excel, sería 10. Ujú, El promedio sería 0,4 ujú, y en los ensayos 25. ujú, Ok, entonces me dio 0,1612. ujú, muy bien. 0,1612 y en acumulado le puso que no, le puso 0, ¿verdad? Bueno, le puse falso. Ajá. Ujú, exacto. Profe, ¿cuáles son los ensayos? 25, el tamaño de la muestra. No, perdón, ¿cuál es el número de éxito? P es 0.40. Profe, ¿y la probabilidad de éxito también es 0,40? No, ¿quién fue? Luis fue el que me dijo, ¿o quién estaba? Que si quiere la Sí, yo. proyecta, la tiene por ahí, ¿no? Sí. Para ubicarnos ahí con los parámetros. Entonces puse, bueno, como lo que pide esto, ¿verdad? Entonces, bueno, el número de éxito puse que era 10. Los ensayos puse que era 25 y la probabilidad de éxito 0,40 y le puse falso, entonces esto fue lo que me dio. Ok, número de éxitos es la X, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con X igual a 10. Después, tamaño de la muestra o ensayos es 25. Y luego, ¿qué dice? Probabilidad de éxito es 0.40 y acumulado sí o no. En este caso tiene la opción de sacar la probabilidad exacta, ¿verdad? Entonces le ponen que no, ponen falso. Y eso da Profe, solo que no entiendo por qué 10 son los éxitos. es la X. Es que ahí ¿Puede dice, volver a proyectar el enunciado? Es que no me acuerdo. Aquí lo tengo en la presentación, en el Excel. ajá. Es que dice la probabilidad de 10, que 10 sean genéricos, entonces yo lo tomé como los éxitos. Ah, ok, ya vi. Sí, siempre nos van a preguntar la probabilidad haciendo referencia a la variable, ¿verdad? Profe, entonces siempre que no sea en el punto, el acumulado sea 1. Cuando es acumulado a menos de, es 1. Y cuando no es acumulado, es 0. Ok, Ujú, gracias. ujú. O como pone el compañero ahí, verdadero o falso, ¿verdad? Ok, ya, profe, dijo. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna duda con esa binomial? Sí, yo creo que ya, Luis, gracias. Ok, con gusto.
Vamos con la 4. Dice, asuma que las ventas de fármacos no genéricos en las farmacias tienen una distribución simétrica con un promedio de 9.500 y una desviación estándar de 750. ¿Cuál será el monto máximo de las ventas de fármacos no genéricos en las farmacias antes del mismo se encuentra el 90% de dichas ventas? ¿Alguien hizo eso? ¿Nos quiera compartir el resultado? Hay 24 personas conectadas. Tal vez alguien que no sea Luis, que ya nos ha ayudado bastante. ¿Alguna otra persona que quiera proyectar? No supe, o sea, sé que es con lo de normal, pero no entendí cómo hacerla. Profe, yo lo hice, pero no sé si realmente, o sea, la fórmula que utilicé en Excel, no sé si era lo que había que utilizar, o no sé La si vemos, proyectar. si quiere, sí, póngala ahí, la revisamos entre todos. Pero un momento, profe. Que utilice esa fórmula. Vamos a ver. Ahí, ¿qué está haciendo? Espere. ¿Qué es lo que le da el resultado de esa fórmula? Esto, va. Es que yo me guié con un problema que habíamos hecho el viernes pasado, creo, no sé, como de la práctica, que tenía como estos mismos valores y me daba igual, entonces creo que la fórmula sí funciona. Sí, efectivamente sí funciona. 10.463.75 es el resultado, ¿verdad? No. Eso es lo que me da. 61. Profe, a mí me da igual que ella. Sí, a mí también, y yo también lo hice a mano, dijo, despejando la X. Ajá. Me dio el mismo Sí, valor. yo igual, lo que hice fue hacer la invertida normal estándar de 0,90 y ya después de ahí despejé X. Ajá, y ahí le da el Z sub 0 de cuánto. Con 0,90 con la probabilidad. ¿Cuánto me dio? Ajá, el Z sub 0. 1,2815. Ajá, 1,285. Cierto. Ok, bueno, sí, si le hicieron a mano, el Z sub 0, 1,285 me dio a mí. Y Sí, después, pues me dio igual que usted. ajá, y después ahí despejamos el X. Pero vean la compañera Allison que está proyectando ahí esa función de la distribución normal invertida. Ahí les está dando directamente el valor de la X. Ya despejado, 9.500 es el promedio, 750 es la desviación estándar y la probabilidad es 0.90. Entonces sería bueno que tengan también esa formulita por algún lado, ¿verdad? Porque de ahí, vea que nada más incluye los parámetros y cuánto tiempo se ahorra ahí en hacer todos los cálculos de sumas, restas, multiplicaciones, ¿verdad? Para hacer el despeje, incluso de buscar la tabla a mano. Entonces, para que tengan en cuenta esa formulita. Esa funciona bien para hacer el despeje de la X cuando ya nos dan la probabilidad y el promedio y la desviación, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con esa. Apunten la formulita por algún lado. La función de probabilidad de Excel, que es la que nos ayuda a buscar el valor de X. Es la distribución normal. Vean que no es la normal estándar, que es la que siempre utilizamos y la que está publicada ahí en las tablas. Ahí utilizamos la normal para averiguar el valor de X y no el valor de Z. ¿Estamos claros con eso? ¿Alguna duda?
Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, esos 3 ejercicios que hicimos anteriormente, uno era de Poisson, los primeros 2 que hicimos. Ahí tener en cuenta el promedio que nos dan y el periodo de tiempo al que hace referencia ese promedio. La otra era de binomial y esta que era de la distribución normal, la que acabamos de hacer anteriormente, ¿verdad? Que puede ser que nos pidan estandarizar o desestandarizar, como en este caso, ¿verdad? Que ya nos dan la probabilidad y averiguar el valor de Z y después el valor de X. Ok, vamos por la 5, que sería el cálculo del tamaño de la muestra con esos datos que nos dan ahí, ¿verdad? Dice el promedio de compras mensuales, esa es la variable que vamos a estimar, es un promedio, una variable cuantitativa. Entonces, recuerden que nos ubicamos primero con la fórmula, con la variable, si es cuali o cuanti. Confianza del 95% y que el promedio muestral se desvíe como máximo en 4000 del promedio poblacional. Vean que este es el concepto del error de muestreo, ¿verdad? ¿Cuánto es la diferencia máxima que voy a permitir que varíe el valor estimado en la muestra respecto al valor poblacional? Eso lo tienen que tener en cuenta, tienen que repasar ahí las presentaciones, y la teoría, porque ahí vienen algunas preguntillas de teoría también. Ok, entonces 4000 es la D, el error estándar, perdón, el error de muestreo. Y luego la desviación estándar que nos dan. Además, nos dan el dato de la población, entonces hay que hacer factor de corrección por finitud. ¿Cuánto les dio ahí el cálculo del tamaño de la muestra? Profe, perdón por meter la cuchara. No voy a decir nada de problema. Es que ayer una compañera que está con la coordinadora me dijo que bueno, me pasó un Excel que hizo la coordinadora Ajá. este tema de muestreo. Entonces, bueno, sinceramente yo no lo he usado porque cuando hice esto lo hice ya con las fórmulas, pero al parecer uno solo pone los datos y ya le tira la respuesta. Entonces no sé si Sí, paso al grupo. claro, claro, páselo. Incluso yo creo que yo se los di ahí en la presentación. Cuando vimos tamaño de la muestra, ahí venía un enlace, pero sí, claro, páselo. Es Ok. muy útil. De hecho, si quiere lo proyecta y lo usamos de una vez, por si tienen alguna duda. Bueno, es que yo, como le dije, no lo he No usado. lo usó. Entonces, Ajá. no, yo lo hice, digamos, este caso lo hice con las fórmulas. Es que eso me lo pasaron hasta ayer. Ok, está bien, pero sí, no hay problema. Y todo lo que sea ayuda con fórmulas programadas, ¿verdad? Nada más verificar que estén y que nos esté sirviendo la función, ¿verdad? Las formulitas. Profe, a mí esa me dio 351. 351 ya redondeado y con factor de corrección por finitud. Muy bien. Profe, a mí esa me dio como 749 y no sé qué hice mal. ¿Cuánto le da el Z? Voy. Menos 1,9600. Ajá, la desviación estándar. Usé bueno, 55.800 fue lo que usé. Ajá, y abajo el error. 4.000. 4000, ajá, y eso le da 700 y resto. Sí. Ok, y le falta hacer la corrección por finitud, que son 660 farmacias, esa es la población. Entonces, ese 700 y algo que le da, después lo divide entre 1 más el tamaño de la muestra, ese que tiene, entre 660. Sí, digamos, después de hacer eso sin hacer el factor de corrección, me da 747.56. Ajá. Y después de hacer la corrección me da 748.69. Nunca, después de hacer el factor de corrección, nunca el tamaño de la muestra le puede dar más alto que el tamaño Sí, de la por eso. población. Entonces puede ser algún paréntesis o algo así que no haya puesto en la formulita cuando la hizo, bueno, si la hizo en Excel, no sé si la hizo en la calculadora o cómo la hizo. ¿Quiere No, proyectarla? sí. Bueno, ya. Bueno, es que ahí lo puse en rojo para que no se me olvidara preguntar, pero... Ajá. Ok, aquí hice
La fórmula que ya nos... Sí, digamos, la primera parte, la parte de arriba de la fórmula y luego esto lo multipliqué, digamos. Ajá. Y luego esto lo dividí. Ponga un paréntesis en en el slash, ahí en esa primera división. Entonces va Esto. después del slash de la división, ahí paréntesis, 1 más n sub 0. Ahí es que hay algo raro. Quite ese 1. Ajá. 1 más. Ajá. Esa división también. Eso es... No, ahí va... Quite ese 60 porque ese es el tamaño de la población, ese es el que divide. Ahí iría el H60. Y eso dividido entre el tamaño de la población, que sería C60. Borre la multiplicación del cuadrado, que ya está el cuadrado. Bórrele un paréntesis ahí. ¿Qué le borro el paréntesis, perdón? Ese que está en rojo, el que cierra. Ahí, ahora sí, entra. El tamaño de la población. Ajá, y ahí cierra paréntesis y cierra el otro también. De la suma y ya. Ok. Ajá, 350.53. Exacto. Sí, es nada más tener cuidado, es que lo estaba dividiendo al revés, creo, estaba usando la población arriba y la población abajo. Es el tamaño de la muestra entre el tamaño de la población. Está bien, muchas gracias. Bien, con mucho gusto. Gracias a usted. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Profe, una pregunta. Ajá. ¿Hay una manera de sacar el Z alfa medios en Excel como directamente? Es que no me acuerdo. Sí. Vamos a ver. En fórmulas, insertar función. Se usa la invertida normal estándar, profe. Exacto. Ajá, muchas gracias. Ajá, la invertida de la normal estándar, ahí le da el valor de la probabilidad y ahí se lo da el valor de Z. Ok, gracias. Es esta. Bueno, ya la compañera la mencionó, invertida normal estándar. Y aquí lo que pone es la probabilidad. 0.025, digamos, un alfa de 5%. Sería alfa medio 0.025. Entonces ahí le da el 1.96, que está en las tablas. Ok, tamaño muestra, luego viene este otro ejercicio que es de prueba de hipótesis. Dice, según el enunciado de la presente evaluación, el 40% del mercado de Costa Rica compra medicamentos genéricos. Sin embargo, se sospecha que dicho porcentaje ha aumentado. Que tengan cuidado, desde que empiezan a leer el enunciado, ya ahí tienen que buscar cuál es la variable que están trabajando. ¿Es un promedio o es una proporción, verdad? Vean que ahí les dicen 40% del mercado de Costa Rica compra medicamentos genéricos. Les están dando un porcentaje. Eso es una proporción multiplicada por 100. Dice que dicho porcentaje ha aumentado y se selecciona una muestra de 150 personas que manifiestan que el 50% compra tales medicamentos. Verifique la hipótesis utilizando el valor de P de que el porcentaje de personas que compran medicamentos ha aumentado. ¿Cómo hicieron ahí el planteamiento de las hipótesis y la prueba? Profe, si quiere yo la puedo proyectar. Sí, bueno, gracias. ¿Cómo es que se hace? Nada más le doy aquí donde dice compartir. Sí. Compartir pantalla y ahí debería de salir. Ay, no sé, no puedo. Qué raro.
porque sí está habilitada la opción de compartir. Bueno, no sé si alguien más la tiene que la comparta. Muy bueno. ¿Quién más nos colabora? Mariana está muy callada hoy. Anda por ahí, no está conectado. Así ahí está. Hola, profe. Hola. Profe, es que estoy con el celular porque mi iPad, no sé, hoy no funcionó, entonces por eso estoy callada. Bueno, está bien. Estoy nada más prestando atención. Ahí. ¿Quién más? ¿Quién me ayuda ahí a proyectar esa? Profe, si quiere la proyecto yo. Sí. María José. Para revisarla. Ok, 5 pasos, ¿verdad? Entonces, paso 1, definir las hipótesis. P igual a 0,40 en la nula y mayor a 0,40 en la alternativa. Luego tenemos el nivel de significancia que ya nos lo da el enunciado, que es el 1%. Después el estadístico de prueba. Ahí con la formulita, 2.5, el Z calculado. Y buscamos la probabilidad asociada a ese valor. VP. Ajá. Tener cuidado que ahí nos está dando como en la hipótesis alternativa dice mayor, ¿cierto? Lo que hice fue esto. Exacto. Exacto. Se le resta 1, ¿verdad? Porque en la hipótesis alternativa dice mayor. Entonces, 0.0062 es el valor de P. Lo comparamos con el nivel de significancia y rechazo. Y con el método estadístico también ahí sí sacan el valor del estadístico de la tabla. La idea es que trabajen con el valor de P. Okay. Pruebas. Entonces está bien ahí lo que está en verde. Y la conclusión con un 1% de significancia evidencia para afirmar que el porcentaje de personas que compran medicamentos genéricos es mayor a 0,40 a nivel poblacional. Sí, podemos afirmar eso, ¿verdad? Porque rechazamos la hipótesis nula, entonces nos quedamos con la alternativa. Déjelo ahí un momentito nada más para que los compañeros y compañeras revisen, a ver si les salió igual. Cálculo del estadístico, el planteamiento de las hipótesis, la conclusión. Ahí María José lo hizo por los 2 métodos, método probabilístico y método estadístico. En realidad lo pueden hacer solo por uno, ¿verdad? Eso es como una doble verificación que se hace ahí, porque la decisión es la misma, ¿verdad? Con un método o con el otro. La idea es usar el valor de P. ¿Alguna duda con el planteamiento de la hipótesis de proporciones? Si quiere, profe, hágalo un poquitito para arriba para ver las hipótesis. Ahí, ajá, sí, dígame. Yo lo que hice fue usar la Z negativa nada más, y igual me dio... Exacto. O sea, en todos los casos la uso negativa como para que me dé de una vez el valor la... Ajá. Sí, excelente. Esa es otra... Es muy buena la observación que hace Sofía, ¿verdad? Utilizar la Z negativa, eso nos da directo la probabilidad. Vea, María José, posiciones donde dice valor de P. Ajá, y ahí adentro de la función donde está el E86, si le da doble clic a la función, aquí, ajá, ahí usted le puede poner un menos a ese valor. ¿así? Y ya le da directo la probabilidad. O le pone el menos al Z, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Es que ahí se lo está poniendo directo a la celda, pero está bien. Muy buena la observación. Usamos siempre el Z negativo y nos da directo el valor de P. O como lo hizo María José, ¿verdad? Que lo tiene ahí. Bueno, lo tenía. Que si lo pone positivo, tiene que restarle 1, ¿verdad? 1 menos ese valor. Recuerden que las probabilidades son positivas, todas. No tenemos probabilidades negativas y no tenemos probabilidades mayores que 1. Todas las probabilidades son valores entre 0 y 1. ¿Dudas con ese ejercicio? El planteamiento de las hipótesis, el cálculo del estadístico, el valor de P, la conclusión, la decisión. Solo una cosa, ahí cuando se hace el método estadístico, la Z T dio negativa, sí, es que a mí me dio negativa. La ZT es positiva porque estamos trabajando del lado de los positivos.
Entonces el ZT para que dé positivo tendría que ponerle la confianza y no la significancia. Posiciónese bien el ZT. Ve, ahí está trabajando con 0.01, que es la significancia. Tendría que ponerle 0.99, que es el complemento del área bajo la curva, para que le quede positivo. Pero igual, si van a trabajar el método estadístico, siempre comparan en valor absoluto. Entonces siempre van positivos los dos valores. Ah, ok. Sí, si se usa el método estadístico en valor absoluto. Si se usa el método probabilístico, como las probabilidades son solo valores positivos, entonces comparamos valor de P con alfa. ¿Más dudas con este ejercicio? ¿Estamos bien? Gracias, profe. Bueno, gracias a usted. Ok, ese era el 6.1, que es una proporción igual a un valor. Luego dice, ¿cuál tipo de error se pudo cometer con la decisión tomada en A? ¿Qué pusieron ahí? Error tipo 1. ¿Por qué? Porque al rechazar la H0 siempre hay una probabilidad de que sea cierta, digamos. Exacto, porque se rechaza la hipótesis nula y puede ser cierta. Entonces se comete el error tipo 1. Cuando rechazo se comete el error tipo 1 y cuando no rechazo se puede cometer el error tipo 2. Ok, y el otro ejercicio. Aquí nos están indicando hacer el cálculo de un intervalo de confianza. Dice que si una muestra al azar sin reemplazo de 25 hogares gastan en promedio 20,000 colones mensuales en medicamentos genéricos. ¿Quién hizo un estudio ahora que me estaba leyendo los trabajos, por cierto? ¿Cuánto era el promedio de gasto en medicamentos? Bueno, estos son específicamente genéricos, pero ¿quién fue? El grupo de José, creo. Están por ahí, algunos. ¿Se acuerdan cuánto les dio en el promedio? Como 10,000 colones creo que gastaban por mes. Bueno, 20,000 con una desviación estándar de 15,000. Qué grande esa desviación. Con base en los datos anteriores, calcula un intervalo de confianza para el promedio poblacional de la compra de medicamentos de los hogares de San Josecito. 90% de confianza. Y el tamaño de la población que nos dan ahí, que es de 200. Entonces, ya con solo darnos el dato, el tamaño de la población, sabemos que hay que hacer factor de corrección por finitud. Entonces, ahí tenemos el tamaño de la muestra y nos ubicamos con la variable para el cálculo del intervalo de confianza, ¿verdad? Es una variable cualitativa o cuantitativa, ¿verdad? Entonces, trabajamos ahí con promedios, cuanti. Y después tenemos que ver si usamos Z o T, ¿verdad? Porque la formulita en Excel tenemos las dos opciones, Z o T. Bueno, igual a mano, si hacen el cálculo a mano. Entonces dice que una muestra de 25, ahí tenemos una muestra menor a 30. Se cumple la primera condición para utilizar la T. Y la segunda condición es que conocemos la desviación estándar de la muestra, no de la población, ¿verdad? Ya tenemos las dos condiciones para poder usar la T. Ahí no trabajamos con Z, sino que trabajamos con la T de estudio. ¿Alguien hizo el cálculo del intervalo? Que nos quiera colaborar ahí con... Que no sea ni María José, ni los que ya han participado. Profe, yo lo hice, Sí. pero me dio el intervalo de 15,186 a 24,813 más o menos. Sí, exacto, muy bien. Sí, ¿Quiere A mí también, pero ¿Quién estaba? No me fijé. ¿Quiere proyectarlo? ¿Lo proyecto yo? Ujú. Ok. ¿Sí se ve? Ujú. Ok. Entonces, acá calculé el intervalo de confianza en T, Ujú. ¿verdad? Que la del alfa me da esto.
la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Ajá. Y luego el factor de corrección. Ajá. Ahí. 200. Del escape. Sí. Ya. Ajá. Y ahora el límite inferior. Bueno, aquí lo que se hace es con el promedio de la muestra. Ajá, lo restamos. Y luego se suma. Y multiplicamos el intervalo por el factor de corrección, entonces da 15.186 y 24.813. Y dice con 90% de confianza se puede decir que los hogares de San Josecito en promedio gastan entre 15.186 colones de medicamentos genéricos. Sí, exacto. Okay. No quiten. Revisen ahí los que están revisando. Déjenlo unos segunditos ahí para que puedan revisar el cálculo. La fórmula que está utilizando la compañera es la T de Student, ¿verdad? Para que tengan en cuenta eso, que se cumplen las dos condiciones, tamaño de la muestra pequeño, menor a 30, y se conoce la desviación estándar de la muestra, no se conoce la desviación estándar poblacional, por lo tanto se utiliza la T. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Puede poner de nuevo la fórmula que utilizó como para ver los valores? ¿De esta? ¿De los límites o...? No, la del intervalo de confianza, la primera, sin corrección. Ok. ¿De qué es el intervalo de confianza? Si quiere le da doble clic o... Exacto, para hacer la referencia ahí con los colores, que a veces es más fácil identificarla. Ok, gracias. El alfa, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Muchas gracias, Milena. ¿No hay más dudas? Bueno, ya lo quito. ¿No hay más dudas con ese de intervalo de confianza? Tener cuidado nada más ubicarse si es Z o es T, si es un promedio o una proporción. Y vamos con el último ejercicio de ese caso. Que dice que se realizó un estudio de una muestra de 6 pacientes de un hospital con el fin de conocer el nivel de ácido úrico antes y después de utilizar medicamentos genéricos. Los datos fueron procesados en Excel y se obtuvieron los siguientes resultados. Verifique la hipótesis de que el promedio de las diferencias antes y después es diferente de 0. Utilice el valor de P y nivel de significancia del 5%. Indique todos los pasos, no realice cálculos. Bueno, y ahí la idea era usar la salida de Excel para hacer el planteamiento de las hipótesis y comparar con el valor de P y el alfa para tomar la decisión. No sé si alguien la tiene que la quiera compartir. Lucía. Ahí se vio, profe. Sí, ahí se veía. Ok, ya ahora sí entendí cómo es. Como que proyecto ahí está, entonces lo que yo hice fue, bueno, ahí planteé las hipótesis y como es una muestra pareada, entonces son 2 colas. Entonces aquí, bueno, el nivel de significancia, después el estadístico de prueba, bueno, que ahí en la salida de Excel no lo dijeron, pero ahí se necesita. Y después la decisión que se hace con la salida de Excel que dice 2 colas. Y después comparado con la significancia, entonces la significancia es mayor, entonces se rechaza. Y la conclusión sería con un 5% de significancia, evidencia parece que el promedio psicológico es diferente antes y después de utilizar medicamentos genéricos a nivel poblacional, ¿verdad? Porque ahí estamos generalizando. Y nada más una corrección ahí en lo que usted dijo. No es que por ser muestras pareadas utilizamos siempre 2 colas, es porque en la hipótesis alternativa dice diferente. Si nos hubieran dicho que el promedio de antes es mayor que el promedio de después,
Entonces ahí trabajamos con una cola, aunque sean muestras pareadas. Lo que hay que tener cuidado ahí es el planteamiento de la hipótesis alternativa para saber si estamos trabajando a una cola o a 2 colas. No sé qué pasó. Ok, profe. Bueno, está bien, muchas gracias más bien por proyectar. Entonces sí, trabajamos con la probabilidad de 2 colas porque la hipótesis alternativa dice diferente. 0.0341.4, está redondeado. Y ahí se rechaza la hipótesis nula, entonces hay evidencia para decir que el ácido úrico antes y después es diferente de 0 a nivel poblacional, eso con un 5% de significancia. Recuerden que las pruebas son de significancia y los intervalos son de confianza. Entonces, si nos dan la significancia en un intervalo, trabajo siempre con la confianza. Si nos dan la confianza en una prueba de hipótesis, trabajo siempre con la significancia. Eso tanto para hacer las pruebas, los cálculos, como la conclusión o la interpretación que vayamos a dar del intervalo. Entonces, si hasta aquí hay alguna duda. Profe, ¿cuándo se trabaja con la confianza? En los intervalos. Los intervalos son de confianza, como el que hicimos en el ejercicio 7. ¿verdad? En el ejercicio este. Ay, Dios, me fue mucho. Vean que nos dan la confianza, pero si nos dieran la significancia, ahí trabajamos con la confianza, porque es un intervalo de confianza lo que estamos calculando. Y las pruebas son de significancia. Siempre comparamos el valor de P, la probabilidad, con un nivel de significancia. Para que tengan cuidado con eso. Profe, entonces si en una prueba de hipótesis nos dan la confianza, tenemos que sacar la significancia para poder hacer lo de la comparación. Exacto, para poder comparar con el valor de P y además para hacer la conclusión. Ok, gracias. ¿Dudas con el caso, con la materia en general? ¿Alguna duda que tengan? Yo tengo una duda que es que a mí me cuesta un poco interpretar las probabilidades. Y quedé con la duda antes en el ejercicio, en el 2.1. ¿Qué por qué, digamos, si usa, digamos, yo entiendo que es menor de 18, pero ¿por qué se usa la probabilidad de 17? ¿Por qué no se puede usar la de menor que 18? Porque no dice 18 o menos, sino que dice menos de 18. Pues menos de 18 sería a partir de 17. O sea, el número que está antes, sin incluir el valor. Si le dijera 18 o menos, ahí sí trabaja con 18. Pero en este caso le dicen menos de 18, entonces trabaja con 17. Esto porque la variable es discreta, ¿verdad? Cantidad de medicamentos. Si estuvieran hablando de una variable continua, como cuando hacemos un análisis como este, ¿verdad? Que son distribuciones simétricas, son montos de venta, eso es una variable continua, entonces no importa si incluyo o no incluyo el valor. Porque la variable es continua, entonces el valor que está antes de lo que me están pidiendo está prácticamente a la par, es el mismo valor, ¿verdad? Redondeado. No sé si me logra comprender ahí la idea. En las variables discretas, en las distribuciones de Poisson y en la binomial, hay que tener cuidado por eso mismo, ¿verdad? Porque la variable es discreta, entonces tengo que saber si incluyo o no incluyo el valor. Si me dicen menos de 18, sería a partir de 17. Si la variable es continua y a mí me dicen menos de 18, ¿verdad? Entonces yo trabajo con 18, porque la variable es continua. Entonces el número que está antes de 18 en una variable continua sería 17.9999999, ¿verdad? Ahí hasta infinito. Entonces prácticamente el mismo valor. Eso es lo que hay que tener cuidado, digamos, a la hora de hacer el planteamiento o el cálculo de las probabilidades con distribuciones discretas, binomial o Poisson, o con distribuciones continuas como la normal. No sé si queda más claro, si era por ahí o Profe, es que a Luis se le fue la luz, se le acaba de ir la luz, entonces nos acaba de avisar, pero... Ah, bueno.
Entonces, para que sepa. Ah, ok, muchas gracias. Sí, porque ni siquiera me di cuenta. Bueno, pero ahí le queda el video para aquello. No sé si hay alguna otra consulta. Con el tema de probabilidades, con el tema de intervalos de confianza, con el tema de tamaños de muestra, con el tema de verificación.